Cátedra Internacional de Opinión Pública José Antonio Meyer Rodríguez presenta Percepción del uso de dispositivos de vigilancia electrónica en México y su relación con los derechos humanos. Resultados preliminares. Participarán en el panel la doctora Karina Noemí Martínez Mesa, el doctor Rubén Flores González y el doctor Claudio Rafael Castro López. La Cátedra Internacional de Opinión Pública José Antonio Meyer Rodríguez da a ustedes la más cordial bienvenida a esta mesa de diálogo del foro Percepción del uso de dispositivos de vigilancia electrónica en México y su relación con los derechos humanos. Resultados preliminares. Para iniciar este evento, cedemos la palabra a la doctora Claudia Ortiz, quien actuará como moderador de esta sesión. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a la Cátedra Internacional de Opinión Pública José Antonio Meyer Rodríguez. En esta ocasión le damos la bienvenida a la doctora Karina Martínez Mesa, al doctor Rubén Flores y al doctor Claudio Castro, quienes estarán con nosotros como título Percepción del uso de dispositivos de vigilancia electrónica en México y su relación con los derechos humanos, resultados preliminares. En primer lugar, voy a presentar a la doctora Karina Noemí Martínez Mesa, quien es licenciada en Derecho y maestra en Derecho con terminada, es doctora en Ciencias de Gobierno y Política por la UAP también. Del año 2018 al año 2020 realizó 2 estancias postdoctorales CONACYT en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Actualmente es catedrática CONACYT del programa de investigadoras por México, comisionada. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con la distinción de SNI nivel 1. Es fundadora y colaboradora en el Observatorio de Políticas Públicas. Sí. Sí, muy bien. Pues sin más preámbulos, bueno, agradezco la invitación. Bueno, el equipo WAP, VWAP de este proyecto de Ciencia de Frontera, les voy a hablar de algunos antecedentes y algunos elementos metodológicos que dieron pauta para poder realizar una encuesta nacional de estos dispositivos de vigilancia electrónica y su percepción. Voy a compartir unas diapositivas para esta presentación. Me parece que ya se está visualizando correctamente. Sí, muchas gracias. Bueno, pues voy a iniciar. Como ya se mencionó, vamos a hablar sobre la percepción de uso de dispositivos de vigilancia electrónica y su relación con los derechos humanos. Y bueno, quiero hablar de algunos antecedentes de todos estos estudios y resultados preliminares que más adelante se van a ir presentando. Alguno de los antecedentes, pues, es el proyecto de Ciencia de Frontera 2019, número 3265530 de CONACYT, el cual tiene una duración de 3 años que finaliza en el 2024. Y bueno, el título de este proyecto que se está desarrollando en modalidad B, en conjunto con
dos universidades importantes aquí en México, que es la Universidad Veracruzana y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este proyecto se titula Diagnóstico y modelo de índice de percepción de los dispositivos de vigilancia electrónica en materia de seguridad pública en México con enfoque de derechos humanos. Y bueno, propone este estudio un corte multidisciplinario y a partir de las siguientes preguntas de investigación. La primera, ¿cuál es el diagnóstico situacional de la percepción de los dispositivos de vigilancia electrónica en materia de seguridad pública en México? ¿De qué manera incide la implementación de dispositivos de vigilancia electrónica en la percepción de seguridad pública? Una tercera pregunta, ¿cómo se percibe la aplicación de los dispositivos de vigilancia electrónica respecto de los derechos humanos, en particular la protección de datos personales y privacidad? Y cómo establecer procedimientos de vigilancia electrónica sin violar los derechos humanos de los vigilados. Entonces, estas fueron las preguntas de investigación que están guiando el desarrollo de este proyecto. Ahora bien, el objetivo general del proyecto de Ciencia de Frontera es obtener información que permita generar estimaciones y con representatividad a nivel nacional y estatal sobre las percepciones de la población de 18 años y más respecto de los dispositivos de vigilancia electrónica instalados en ciudades metropolitanas de México. Hago hincapié que a lo largo del año 1 y el año 2, estamos en el año 2 en la implementación de este proyecto, se acudirán a 20 ciudades que son consideradas como metropolitanas. Por las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, ¿no? En atención a los órdenes de gobierno en México. Y bueno, adicionalmente se busca generar estimaciones sobre la percepción de la implementación de estos dispositivos y su incidencia sobre los derechos humanos de los ciudadanos respecto del uso de la información registrada. Y bueno, en particular, dos derechos humanos son los que van a estar, se van a estar analizando y van a conformar parte de este estudio, que es el derecho a la privacidad y el de la protección de datos personales. Todo esto con el fin de proveer información al público en general y ofrecer elementos para la toma de decisiones de política pública en estas materias. Finalmente, presentar un modelo de índice de percepción con enfoque de derechos humanos. Ahora bien, algunos elementos importantes metodológicos de este proyecto tienen que ver con que es una investigación mixta, con enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo. Principalmente está vinculado con un estudio exploratorio y descriptivo. Y bueno, se busca medir o cuantificar la percepción respecto de los dispositivos de vigilancia electrónica en México. Ahora bien, a lo largo de este desarrollo de diseño de investigación, se va a partir de diferentes etapas. Una de ellas era en el año 1 realizar un diagnóstico para poder conocer y describir el estado situacional de nuestro objeto de estudio, que era la percepción de estos dispositivos de vigilancia como una política de seguridad pública. Otra etapa es la realización de entrevistas a profundidad. La información obtenida pues se va a ser analizada en un software que es Atlas-T, y bueno, esa es parte del segundo año. Otra etapa de este diseño es la encuesta nacional, que permite obtener información de la población de mayor de 18 años, que más adelante el doctor Rubén y el doctor Claudio van a hacer alusión a esa etapa. Y finalmente, otra más es la aplicación del enfoque de derechos humanos. Ahora bien, uno de los puntos, los primeros, en la primera etapa, que era el diagnóstico, bueno, les voy a comentar rápidamente algunos hallazgos que permitieron poder diseñar la parte de investigación de campo cuantitativa y todo lo que más adelante se va a ir explicando. Se partió de 8 categorías y la primera de ellas tiene que ver con el concepto de dispositivos de vigilancia electrónica, el cual, bueno, voy a hacer mención rápidamente cómo se entiende para este proyecto este concepto, como conjunto de tecnologías, herramientas y dispositivos electrónicos que permiten obtener, monitorear y administrar información de una población determinada de manera sistemática y permanente para el procesamiento de datos personales que sirvan como calculador, clasificador y perfilador de riesgos cotidianos que dependen de la tecnología de información y comunicación.
Ahora bien, dentro de los hallazgos que se encontraron en este concepto de dispositivos de vigilancia electrónica, bueno, está muy vinculado con la naturaleza técnica de estos dispositivos, que cada vez son más sofisticados y por lo tanto, bueno, su estudio pues requiere no solamente de solo algunas áreas del conocimiento, sino que nos lleva a poder incorporar un estudio multidisciplinario, interdisciplinario, incluso transdisciplinario, y además buscar teorías y nuevas explicaciones para este tipo de objetos de estudio. También en este análisis, en este diagnóstico, también nos llevó a poder entender su naturaleza y cómo se vinculaba con gobierno y con sociedad. De ahí que, bueno, hay muchos dispositivos, ¿no? De audio, visual, táctil, ¿no? Que hoy en día no solamente están en el sector privado, sino que se ha trasladado a gobierno y para diferentes tipos o funciones, ¿no? Desde seguridad nacional, ¿no? Contra el terrorismo, podemos, un ejemplo, Londres, España, Estados Unidos. También tenemos hacia otra mirada, otra perspectiva, que es la seguridad pública, incluso, bueno, también la seguridad ciudadana y seguridad urbana. Entonces, eso hace también que bajo esos contextos y esos tipos de seguridad, nuestro objeto de estudio, pues, tenga diferentes tonalidades y contextos. Ahora bien, por la proximidad, ¿no? Por el tipo, estos dispositivos los enfocamos a una política muy en particular que es de seguridad pública. Y bueno, uno de los dispositivos que más proximidad tiene con la ciudadanía son la videovigilancia. De ahí que ese fue el principal dispositivo que se está analizando en este proyecto. Y partimos de dos elementos importantes. Ver esta videovigilancia con seguridad pública, pues pertenece a esta política pública gubernamental y la videovigilancia privada y su vinculación con la seguridad pública. Esto por lo que ya les comenté de la complejidad de este objeto de estudio. Otro punto o otra categoría que estuvimos trabajando en el diagnóstico fueron las características de la videovigilancia, funciones y aplicaciones de esta, que no solamente algo que encontramos es que tienen unas características muy en particular, técnica que se llama function creep, que nos hace alusión a que como es una tecnología, pues va a tener distintas funciones y distintas aplicaciones. Incluso a veces podría tener su efectividad más allá de los objetivos que se plantean, en este caso, o que se plantea gobierno, para la solución de determinados problemas públicos. Entonces, bueno, esa es una característica muy importante y que va a complejizar más nuestro objeto de estudio. Enfoques, bueno, los principales fueron que se analizaron: el sociológico, el criminológico y el tecnológico. El sociológico tiene que ver, pues, con el tema de control social, ¿no? Y el criminológico, pues, que es un eje rector para la investigación de campo, que es combatir o prevenir o reducir la delincuencia, violencia, delito. Y tecnológico, bueno, es una solución tecnológica que usan los gobiernos, ¿no? A nivel internacional, y México es parte también de esa tendencia para temas de seguridad. También otra categoría fue la adopción de la videovigilancia. Aquí iniciamos con el análisis de la normatividad que regula la implementación de este dispositivo. Y bueno, trabajamos con el análisis de leyes. Encontramos que no hay una ley general que la regula, pero sí hay una norma técnica que estandariza ciertos elementos técnicos y operativos de la videovigilancia. No obstante, no hay una armonización a nivel subnacional de esta regulación y por lo tanto, bueno, a nivel municipal, que es otro nivel, pues podemos encontrar otros elementos que no están ni a nivel subnacional ni a nivel federal. Entonces, bueno, esta heterogeneidad podría llevarnos más adelante a que se podría estar ciego a los derechos humanos, ¿no? Podríamos estar ciegos a los derechos humanos. Y bueno, otro elemento de adopción de la videovigilancia, una subcategoría, fue la infraestructura. Eso es bien interesante
cómo se materializa y se opera estos dispositivos de vigilancia electrónica, en particular la videovigilancia. Desde su creación, ¿no? Estas cámaras forman parte de sistemas o de un conjunto de sistemas y otras tecnologías que se encuentran en los, llamamos centros de mando y control, y hay C2, C4, y C5, ¿no? Y ahí podemos encontrar otras tecnologías como los botones de pánico, como los centros de emergencia y respuesta inmediata, antes el 066, ahora el 911. Entonces, eso hace también la complejidad de la operatividad de esta tecnología. De ahí que por eso hablábamos de dispositivos de videovigilancia, porque la ciudadanía a veces no solamente está observando o está percibiendo, ¿no?, qué está sucediendo con no solo las cámaras, sino a veces lo asocia esas mismas cámaras con los C4, los centros de emergencia, o asocia ese dispositivo con otro que son los botones de pánico. Entonces, bueno, eso implica que desde su nacimiento las videocámaras están interconectadas con más sistemas. Otro elemento que va en función a nuestra adopción, que es también subcategoría, es el gasto. ¿Cómo fue su adopción? ¿Cómo los gobiernos la están adoptando en términos de presupuestal y de adopción en los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal? También encontramos una heterogeneidad, porque realmente depende de los recursos que tienen, ¿no? En este caso, a nivel nacional, las entidades federativas, o a nivel municipal, ¿no? De acuerdo a los recursos y al modelo de seguridad pública que se esté implementando. Y finalmente, otro de nuestras categorías, perdón, son los factores que inciden en la percepción de estos dispositivos de vigilancia electrónica. Principalmente, estos los retomamos del Censo de Gobierno y Sistema Penitenciario. Otro fue el ENVIPE, y encuestas que están vinculadas con la percepción de la ciudadanía respecto a la seguridad pública, pero a nivel institucional. Eso nos dio también luz de cuáles serían esos factores que pueden incidir. Y dentro de ellos, pues principalmente fue el incremento de seguridad, también de miedo al delito, y de esa ineficacia que hay en la solución de este problema público, que es la delincuencia y violencia. Otro punto que se trabajó, o otro elemento de a nivel metodológico y de nuestro diseño, fue la entrevistas a profundidad. Esto se está implementando en este año 2, y se van a realizar estas entrevistas a tomadores de decisión, a policy makers, operadores, empresas, ONGs, periodistas y medios de comunicación, y los ciudadanos. Estos nos van a permitir poder conocer la percepción que se tiene de estos dispositivos, pero ya de una manera muy particular respecto a cada uno de estos actores que participan. También el diseño de estas entrevistas está en función a 5 secciones, y bueno, más adelante se van a explicar ya en la encuesta y su instrumento. Y bueno, finalmente quisiera hacer hincapié respecto a que este diagnóstico y este índice están con una perspectiva que es del enfoque de derechos humanos. Este enfoque de derechos humanos es una perspectiva donde incorpora dos enfoques, que es la política pública y en los derechos humanos. Nos va a permitir en el índice, bueno, retomar ciertos elementos que se van a basar en los estándares internacionales, en el derecho internacional de derechos humanos, en particular en el derecho a la privacidad, y que estos estándares que se pueden ver comprometidos con la implementación de los dispositivos de vigilancia electrónica. Y finalmente, en este enfoque vamos a retomar elementos transversales que al final se van a observar en el índice de percepción, que son no discriminación, transparencia y participación ciudadana, lo cual permite dar cuenta de los derechos y principios fundamentales en que se encuentra en juego. Bueno, estos son los elementos que se han trabajado a lo largo del año 1, estamos ya a mitad del año 2, y bueno, le voy a dar la palabra al doctor Rubén para que él pueda explicarnos, ¿no?, y presentar todo el avance de la investigación de campo cuantitativa.
Gracias, doctora Karina. ¿Me permitirías? Ya pude regresar, conectarme. Muchísimas gracias por su exposición. Le voy a dar la palabra al doctor Rubén Flores González, la bienvenida también, doctor en psicología con enfoque en psicología política por la Universidad de Guanajuato. Él es maestro en comunicación por el Tecnológico de Monterrey y licenciado en psicología por la Universidad de Colima. Ha realizado una instancia postdoctoral en el Laboratorio de Comunicación Política de la Universidad Autónoma de Nuevo León, actualmente docente investigador de tiempo completo, adscrito a la Universidad Veracruzana. En investigación, sus intereses se orientan al estudio de las actitudes políticas, el comportamiento electoral y los efectos de contenidos en medios de comunicación en las actitudes ciudadanas. Cuenta con diversas publicaciones en capítulos del libro y revistas indexadas, arbitradas en materia electoral y comunicación política. Actualmente es coordinador del Centro de Estudios de Opinión de la Universidad Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 y también de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales y también es miembro de la Asociación Mexicana de Estadística. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Rubén Flores. Adelante con la exposición. Gracias. Claro, gracias, doctora Claudia, gracias, amigas y amigos. Bueno, voy a continuar con la exposición, aunque tengo creo que algunos problemas para visualizar toda la Sí se ve, pantalla extendida. pero nosotros sí la vemos. Ok, bueno. Materiales y métodos, procedimiento. Claro, claro. Bueno, vamos a irnos a esa parte porque la primera fase de la investigación que menciona tan amplia la doctora Karina tiene que ver con la aplicación de un cuestionario con representatividad nacional, y los avances que les vamos a presentar es de la primera parte de esa aplicación. Un levantamiento en campo de este cuestionario entre residentes de las ciudades de Jalapa, Puebla, Guadalajara, Guanajuato y Querétaro. Un instrumento que tenía las siguientes dimensiones: las dimensiones de información sobre uso de dispositivos de vigilancia por parte del Estado, el conocimiento de las personas en derechos humanos, el nivel socioeconómico según AMAI, las actitudes hacia los dispositivos de vigilancia electrónica, las actitudes hacia derechos humanos en temas de vigilancia electrónica, percepción de la seguridad, percepción de la corrupción, percepción de incivilidad, una escala del síndrome del mundo malvado y escala de participación en políticas de vigilancia electrónica. O sea, brevemente, esas son las secciones de las que se componía el cuestionario, y aquí vemos algunas imágenes de su aplicación en las ciudades de Guanajuato y de Querétaro. Describiendo brevemente la muestra que estamos o que hemos colectado al momento, llevamos 341 respuestas completas de estas aplicaciones de personas con edad media de 41 años, 16.3 en desviación estándar de esta estimación. Por sexo biológico, una distribución más o menos similar entre hombres y mujeres, y por ciudad, en términos de porcentaje, en Puebla es donde se concentra al momento el mayor porcentaje de la muestra de la participación, con 25% de la participación, y las otras ciudades alrededor de un 17% y 20% de participación. Ya hablando de resultados, la primera parte que queremos destacar es la estructura de nuestro constructo central, que es actitudes hacia el uso de dispositivos de vigilancia electrónica, entendiendo la actitud como esta evaluación que va desde algo totalmente desfavorable hasta algo completamente favorable. Y en ese sentido, al hacer la validación de nuestro constructo por el análisis factorial exploratorio primero, encontramos que las dimensiones de esta escala se organizaban de manera correcta en estas 5 dimensiones que habíamos propuesto de antemano, que eran las actitudes o la percepción de que los dispositivos de vigilancia electrónica ayudaban a prevenir el crimen, ayudaban a judicializar los delitos
ayudaban a prevenir riesgos en las ciudades, o fomentaban el control social por parte de las autoridades o eran violatorias de los derechos humanos, esas dimensiones se encontraron o se organizaron los ítems en esas dimensiones, en esas variables latentes. Pero lo que notamos aquí en esta visualización es que las dimensiones de control social, es decir, la percepción de que el gobierno utiliza dispositivos de vigilancia electrónica para controlar opositores, periodistas, activistas, y la dimensión de derechos humanos están muy vinculadas entre sí, pero también muy desvinculadas de las otras dimensiones que tienen que ver más con el uso de los dispositivos de vigilancia electrónica en temas de justicia, ¿no? De judicialización de algún caso o de prevención del crimen. Entonces nos topamos con que lo que creíamos que iba a ser solamente un constructo de opinión, son en realidad dos. Nosotros pensamos que lo que mejor representa la opinión, porque explica más la varianza de nuestro instrumento, es la parte que tiene que ver con la justicia, con la relación entre los dispositivos de vigilancia electrónica y el sistema judicial, y por lo tanto esas tres dimensiones, solamente esas tres, terminan por constituir el constructo de actitudes hacia los dispositivos de vigilancia electrónica. La actitud de las mexicanas y mexicanos hacia los dispositivos de vigilancia electrónica entonces está dada por la percepción de que estos dispositivos ayudan a prevenir delitos, la percepción de que estos dispositivos ayudan a prevenir riesgos en la ciudad y la percepción de que estos dispositivos pueden ser útiles en la judicialización de delitos, ¿no? En construir evidencias para sustentar un procesamiento o procesamientos en particular. La ciudadanía toma en cuenta estos aspectos para determinar si tiene una buena actitud o una mala actitud hacia los dispositivos de vigilancia electrónica. Eso nos causó cierto ruido, especialmente a la doctora Karina, que es abogada, en términos de cómo nuestra investigación, que desde el principio tenía esa visión de derechos humanos, estaba dejando fuera los derechos humanos de la opinión hacia los dispositivos de vigilancia electrónica, pero tiene que ver un poco con la realidad de la información sobre derechos humanos que tienen mexicanas y mexicanos en el país. Aquí tenemos de manera preliminar, bueno, los resultados que obtuvimos de esta muestra en cuanto a distribuciones, la información que tienen las personas sobre el uso de dispositivos de vigilancia electrónica, si es mucha información o poca información, la actitud distribuida más o menos de manera normal o casi normal, en términos que van desde lo negativo hasta lo más positivo, la percepción de que los dispositivos de vigilancia electrónica violan derechos humanos y se usan para el control social, también distribuida de manera más o menos normal, la percepción de seguridad en diferentes entornos, la percepción de corrupción de las autoridades, donde sí percibimos cierto sesgo hacia percibir a las autoridades como medianamente corruptas o muy corruptas, y el síndrome del mundo malvado, que es qué tanto vemos en las noticias, en redes sociales, en radio, en televisión, en prensa, noticias sobre crímenes o sobre inseguridad. Y esto, pues, cómo sesga finalmente nuestra percepción de cómo es el mundo. Aquí algunos detalles sobre el tema de la seguridad, por ejemplo, qué tan seguras se sienten las personas en diferentes ámbitos. En el ámbito en el que se sienten más seguras es en su casa, en el trabajo, y después en los ámbitos en los que se sienten menos seguras es en el transporte público, en el cajero automático o en la calle, que son justamente los espacios que esperaríamos se vieran más regulados por la operación de dispositivos de vigilancia electrónica por parte del Estado. Entonces encontramos esta distribución en términos de percepción de seguridad. Y aquí un detalle sobre la corrupción, ¿no? Cómo se percibe la corrupción de algunas autoridades, donde
A quienes se percibe como más corruptos son a las policías, a las corporaciones policíacas, y a quienes se perciben como menos corruptos, al ejército o a la marina. Pero vemos una amplia distribución en todos los aspectos, en todas estas entidades. Es decir, típicamente hubiéramos esperado ver a ejército y marina como con una gran diferencia respecto a policías, y es algo que no estamos viendo aquí con claridad, al menos con la muestra que tenemos. Un ejercicio de relaciones, ¿no? De relacionar las diferentes variables entre sí. Vemos sobre todo que la actitud hacia dispositivos de vigilancia electrónica está muy relacionada con la confianza que se tiene a las autoridades que trabajan en materia de seguridad, y también con la percepción que tienen de si esas autoridades son corruptas o no. Y en ese sentido, y dado que esta percepción de confianza parece mediar o parece ser una variable que se relaciona muy bien con el resto de las variables que están enunciadas o que medimos, supusimos o hipotetizamos que la confianza funciona como un mediador de las demás variables, y que muchas variables influyen a través de la confianza finalmente en la opinión que se tiene sobre el uso de dispositivos de vigilancia electrónica por parte del gobierno en temas de seguridad. Tomando en cuenta esta idea, propusimos los siguientes modelos, ¿no? Unos modelos de ecuaciones estructurales en donde es consistente la influencia de la confianza en las autoridades sobre la percepción del uso de dispositivos de vigilancia electrónica, y también es consistente el que sobre la confianza en las autoridades influyan la percepción que se tiene de la corrupción de las autoridades y la percepción de seguridad. Y bueno, todo esto al final viene a afectar la actitud de las personas hacia el uso de dispositivos de vigilancia electrónica. Aquí tenemos incluso un tercer efecto indirecto, que es el ver noticias en diferentes plataformas sobre crímenes, sobre inseguridad, afecta negativamente la percepción de seguridad. Esto afecta la confianza en las autoridades, y esto afecta a su vez y en última instancia las actitudes que tienen las personas hacia los dispositivos de vigilancia electrónica. Estos modelos que hemos estado probando han tenido buenos niveles de ajuste, incluso ignorando el ámbito de derechos humanos, ¿no? De si las personas piensan que los dispositivos de vigilancia electrónica pueden ser o no violatorios de los derechos humanos y pueden ser o no utilizados para controlar socialmente a opositoras, a periodistas y activistas. Pero sí en esta ocasión, a diferencia de en la fase de pilotaje, por ejemplo, logramos proponer un modelo donde de manera más o menos marginal esa percepción de que los dispositivos de vigilancia electrónica pueden ser violatorios de derechos humanos o pueden utilizarse para controlar socialmente a algunos sectores de la población, sí se relaciona con la actitud general hacia estos dispositivos. Y bueno, tenemos que revisar, porque de todos modos esta relación como que entra con pincitas, ¿no? O sea, parece estar sostenida débilmente en relación con otras variables. Bueno, particularmente con la confianza en las autoridades, que es la variable que tiene más peso sobre las actitudes hacia los dispositivos de vigilancia electrónica. Y la siguiente tarea será, si esto se mantiene en ese sentido, en el que los derechos humanos parecen jugar un papel marginal o no tienen relevancia en las actitudes hacia estos dispositivos o hacia el uso de estos dispositivos por parte del gobierno, tenemos que explicar por qué, ¿no? Y un poco nuestra explicación de por qué tiene que ver con la conceptualización y el conocimiento que hemos encontrado de los derechos humanos entre la población entrevistada, ¿no? Hay muchas personas que no los conocen. En términos de porcentaje, estamos encontrando alrededor de un 15-16% de personas que no saben mencionar, que no pueden mencionar ni siquiera un derecho humano
de los que están garantizados por la Constitución. Y aquí tenemos, digamos, una jerarquía de las menciones de derechos humanos, que es una pregunta ahí que hicimos de manera abierta, en donde el derecho más mencionado es el derecho a la educación, después algún tipo de libertad, puede ser libertad de expresión, libertad de tránsito, pero hay que ser libres. Y lo que sigue es el no responde, ¿no? No sabe, no responde. Y también otra cuestión que podría estar interfiriendo en esta percepción es que en el intercambio o en la negociación que constantemente se menciona que existe entre la seguridad y la privacidad, entre el derecho a la seguridad y la privacidad, y que las autoridades recalcan mucho esa negociación, que bueno, quieres seguridad, déjanos vigilarte, aunque eso viole tu derecho a la privacidad. Entonces, en esa negociación es bastante más conocido el derecho a la seguridad y posiblemente bastante más solicitado en tiempos de crisis en seguridad como la que estamos viviendo, que el derecho a la privacidad, ¿no? Que se menciona poco por parte de las y los participantes. Y finalmente, otra cuestión que valdría la pena recalcar y que también esté afectando posiblemente es que la prevalencia de dispositivos de vigilancia electrónica en el espacio público actualmente es muy grande, no solamente por los dispositivos que usa el gobierno, sino también por los dispositivos privados que llevan la ciudadanía, ¿no? En los teléfonos celulares. Y en ese sentido, el derecho a la privacidad en el espacio público pues se convierte en un derecho muy difícil de tutelar, o incluso en el espacio privado, ¿no? Se convierte en un derecho difícil de tutelar, y muchas personas ya se han habituado pues simplemente a estar rodeadas de cámaras y micrófonos y radares y sensores, y parece como que en esta época pues incluso pues es difícil, ¿no? Tratar de sostener que la privacidad siga siendo un derecho, siga siendo resguardada, cuando nosotros mismos aceptamos, ¿no? La invasión de tantos dispositivos, tanto de instituciones públicas, pero también como de otras personas o empresas o organizaciones. Entonces es una situación a la que nos hemos habituado. Probablemente muchas personas ya no vean esto ni siquiera como un problema, ¿no? Que el hecho de ser vigiladas o vigilados. Y bueno, hasta ahí llegaría mi intervención. No sé si el doctor Claudio quisiera hacer un apunte al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas a la, gracias. a la doctora Karina. Muchas gracias al doctor Rubén. Ahora procedo. Sí. Sí, me permite, doctor Castro, voy a dar su semblanza. En un momento le damos la palabra al doctor Claudio Rafael Castro López. Él es doctor en estadística por la Universidad de Salamanca, España, maestro en ciencias matemáticas con mención en probabilidad y estadística por la Universidad de La Habana, Cuba, y licenciado en estadística por la Universidad Veracruzana. Ejerce la consultoría estadística desde 1986 a la fecha. Fundó y coordinó el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana. Ha colaborado con instituciones nacionales e internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa ONU Hábitat de la Organización de Naciones Unidas, el proyecto del Área Común de la Educación Superior, InfoACES y PROPLES de la Unión Europea, diseño de diplomados en herramientas estadísticas para la Organización de Estados Americanos. También es parte o ha formado parte de los proyectos asociados a la pandemia de COVID-19, como son encuesta global COVID-Estrés, Equipo México y primera encuesta sobre acreditación de la educación superior del Consejo para la acreditación de la educación superior. En el ámbito electoral ha realizado consultoría estadística en la elaboración de encuestas preelectorales, tracking de seguimiento y encuestas de salidas, con altos niveles de asertividad. Participó en el proyecto Voto Informado de la UNAM Universidad Veracruzana en 2015, 2016 y 2018. Con el organismo público local electoral de Veracruz,
Formó parte del Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido en Veracruz en 2016 y del Conteo Técnico Asesor del PREP Veracruz en 2018 y 2021. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estadística, también de la Sociedad Internacional de Biometría, de WEI por Latinoamérica, y forma parte del Comité Académico de la Cátedra Internacional de Opinión Pública, en la cual estamos sirviendo. Adelante, doctor Claudio Castro, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Claudia, queridos colegas, doctora Karina, doctor Rubén. Es un gusto que me hayan invitado. Muchas gracias. Realmente quiero destacar que este proyecto CONACYT de percepción del uso de dispositivos de vigilancia electrónica en México y su relación con los derechos humanos es un gran proyecto que articula la intervención de entidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como son el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, la Maestría en Opinión Pública, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y vincula con entidades de la Universidad Veracruzana, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, del Centro de Estudios de Opinión y Análisis, de la especialización en estudios de opinión y, como bien decía la doctora Karina, del Observatorio de Políticas Públicas con enfoque de derechos humanos. Al principio de este proyecto, debo decir que trabajamos en los inicios, pues, con el doctor José Antonio Meyer Rodríguez, quien ha fundado la Cátedra Internacional de Opinión Pública, dio pauta a los inicios de este seminario, así es de que es por muchas vertientes, es un proyecto cercano a la propia cátedra, ¿no? Por todos estos antecedentes, por todos los académicos que participan tanto de la UAP como de la Universidad Veracruzana. Es un proyecto que la responsable técnica es la doctora Petra Armenta, también con amplio conocimiento de este ámbito. Y yo siento que es un proyecto muy apetecible, digamos, desde el punto de vista de opinión pública. Es un proyecto altamente apetecible por estas dos vertientes que ya la doctora Karina y el doctor Rubén mencionaban, o sea, el cómo poder llegar a construir un índice, que es con lo que cierra el doctor Flores, para este índice de percepción del uso de dispositivos de videovigilancia en Veracruz, de videovigilancia, electrónica en México y su relación con los derechos humanos. Y entonces ese complejo constructo que ya el doctor Flores comentaba que en el tránsito metodológico ha tenido intensas reflexiones tanto en lo cuántico como en lo cuálico, como debe de ser, como se planteó el proyecto desde este punto de vista de abordaje mixto. Pues justamente por eso es muy apetecible, porque pone el dedo en la llaga desde varios ámbitos. Nosotros somos testigos en los tiempos recientes que los dispositivos de vigilancia electrónica, o sea, en el más amplio de los sentidos, pues son utilizados de manera indiscriminada, pese a que ya la doctora Karina señalaba de alguna normatividad que existe. Pues nosotros vemos hoy en día, hemos sido testigos, hemos escuchado al fiscal general de la República en un audio, por ejemplo, lo hemos escuchado, donde todos fuimos testigos de una
plática con sus asesores para tocar un tema que estaba inserto en la opinión pública. El martes del Jaguar, por ejemplo, también ahí se usan algunos elementos de la vigilancia que se pueda estar ejerciendo en dispositivos electrónicos, y así lo podemos ir viendo. Hemos sido testigos de escuchar audios de líderes políticos hoy en día, y entonces todo esto pasa también por un tamiz de poner el dedo en la llaga de temas interesantes para la opinión pública, como es el centro de esta Cátedra Internacional de Opinión Pública. Por eso lo siento apetecible, porque es un proyecto que puede dar en el futuro para más. O sea, solo es ese detonar, ¿no? El punto, porque en algunas reflexiones que he leído de la doctora Armenta, por ejemplo, la responsable técnico, ella también ha hecho reflexiones sobre, por ejemplo, desde el gobierno de Fox al actual, se han considerado presupuestos altos para la adquisición de dispositivos de videovigilancia. Y año con año se vienen haciendo incrementos presupuestales, y los indicadores de que esto haya impactado, haya bajado los indicadores en la disminución del delito, pues son bastante cuestionables, porque ya si, como decía el doctor Rubén, ya hasta los vemos como una parte de nuestra cotidianidad, pues entonces, ¿cuál es este fondo, ¿no? De que a veces pueden estar hasta, no se les inhibe la cara de las personas inocentes que pueden estar ahí exhibiéndose en algún noticiero, en alguna red social, etcétera, etcétera. Y entonces hay ahí algo que justamente es apetecible por las varias vertientes que pueden estudiarse desde el ámbito académico, y que también en algunas de las reflexiones de los documentos que ha generado este proyecto, pues también se comenta, ¿no? De que la propia academia no ha habido una profusión, no hay una profusión de ámbitos de estudio en estos temas, y menos a veces de política pública, ¿no? Que se pudiera estar afinando, que se pudiera estar justamente valorando, porque no se observa también ese vínculo con los derechos humanos. El propio modelo, a lo mejor, ahí planteaba que las variables que se asociaban a los derechos humanos, pues en este futuro que tiene el proyecto, pues a lo mejor se le incluyen algunas variables para reforzar esa parte justamente vinculada al control social, que es esta otra parte que en el modelo se buscó relacionar, y se veía que tenía esa baja relación. Entonces, ante este tema que es de escasa discusión académica, y que a todas luces está tratando de seguir una metodología cuantitativa y cualitativa lo más acuciosa posible, para con eso reforzar y argumentar toda esta serie de elementos de medición, lo atractivo que es la medición de los constructos considerados. Pienso yo que pues la cátedra está en este momento, por ejemplo, inaugurando una línea que podría, en algún sentido, en un futuro, todavía estudiarse con mucho más profundidad, porque ya echando un vistazo a los productos académicos que se han tenido desde este proyecto,
vendrá un libro donde hay abordajes de desde distintas vertientes, desde distintos ámbitos, que justamente puedan ser abordados también en la cátedra, por eso que regreso al origen, por eso de lo apetecible del tema, ¿no? Desde muchos ámbitos. También debo de decir que me ha gustado mucho el tránsito de evaluación, digamos, de soporte estadístico. Nosotros vemos altos niveles de confiabilidad interna en cada uno de los constructos que se tuvieron. Luego, cómo se pasa por el factorial exploratorio para, en un principio, tener las 5 variables latentes, ¿no? De prevención de delitos, control social, procuración de justicia, prevención de riesgos y derechos humanos. Es decir, todas estas vertientes que tiene el uso de los dispositivos de videovigilancia electrónica y la percepción ciudadana, ¿no? Todo esto, para luego amalgamarlo ya en un constructo, digamos, muy robusto desde el punto de vista confirmatorio, que ya queda con variables de prevención del delito, de procuración de justicia, de prevención de riesgos, que ya permite estructurar el índice. Y por otro lado, como esta escalera que el gráfico que muestra el doctor Rubén, pues sí vemos que paulatinamente pueda venir ya un deterioro también de instituciones también valoradas socialmente en distintos momentos, como son las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, ¿no? La Guardia Nacional está en un indicador de corrupción un poco arriba de estas dos, ¿no? Entonces, pero la variabilidad se ha profundizado, ¿no? En estas percepciones. Por todo ello, creo yo que el tema que aquí se está presentando es muy atractivo para un abordaje desde distintos ámbitos, pero bueno, en este primer ámbito de comentarios, yo ahí dejaría mis comentarios, mi contribución. Muchas gracias, doctor Castro, le agradecemos su comentario. También, bueno, quiero mencionar que nos acompaña el maestro Ricardo de la Peña, está en carretera, pero nos escucha, y también el doctor Luis Herrero, que siempre nos está acompañando en estas sesiones que tenemos periódicamente en la cátedra. Muchas gracias. No sé si quisieran, y bueno, podemos seguir el mismo orden que teníamos, que la doctora Karina, si quiere volver a intervenir, tenemos tiempo, no tenemos preguntas, pero podríamos volver a tener una ronda. Pero antes de eso, a mí también me gustaría comentar algo, ¿no? Respecto al proyecto, me gustó mucho y me parece que también coincido con el doctor Castro, pues abre líneas de investigación, ¿no? O sea, finalmente, y más también en la cátedra, ¿no? Y en especial me llama mucho la atención los resultados justamente también de derechos humanos y la parte, digamos, de los dispositivos de videovigilancia. Y mientras ustedes hablaban, a mí me venían muchas ideas a la cabeza porque justamente en la Ciudad de México, en los presupuestos participativos, siempre está la demanda de la ciudadanía de cámaras de videovigilancia. O sea, es algo que precisamente por esta percepción, y no solamente la percepción, ¿no? La situación de inseguridad que hay en el país, la ciudadanía cada vez pide más estos dispositivos, ¿no? Y yo creo que, como decían, esta cuestión del derecho a la privacidad se está diluyendo, lo piden cada vez más, y a veces no se pueden aprobar porque ellos quieren que se conecten en las cámaras al C2, al C5, y eso pues no lo puede hacer una cámara, digamos, privada, ¿no? Entonces, tiene que ser, como decíamos, es una cuestión de política pública, ¿no? Que
los gobiernos tienen que implementar también ya política pública en ese sentido. Y también lo cuestionante, como decía el doctor Castro, ¿no? Los resultados de índice de índices delictivos, pues no están disminuyendo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, abre como que el proyecto trae muchos resultados que son muy valiosos como para generar política pública, ¿no? O sea, para hacer propuestas de política pública a nivel local, o sea, municipal, estatal y federal, ¿no? O sea, es una problemática que enfrentamos en todo el país, lamentablemente, ¿no? Pero que pues da muy buenos resultados para crear y deseamos para construir política pública desde lo local. Entonces, bueno, le dejaría la palabra nuevamente a la doctora Karina, después pasaríamos, o sea, al doctor Rubén, porque todavía tenemos tiempo. Gracias. Adelante, doctora Karina. Sí, la verdad, este tipo de investigación que es mixta y multidisciplinaria nos ha llevado a reflexiones, por ejemplo, no solamente jurídicas, ¿no? Que es más en donde estamos, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde estamos ahí trabajando la parte del enfoque de derechos humanos en este proyecto, y nos deja reflexiones muy interesantes desde cómo estamos entendiendo, o sea, es decir, estos dispositivos están en una política, o sea, el gobierno la adoptó de 1995 en adelante, se adopta, o sea, a través de la norma, y el problema es que cuando se está materializando, la parte operativa queda como que muy con algunas ambigüedades, no es clara ni concluyente, y eso permite que desde varias aristas vayamos como que observando que se necesita más estudios, se necesita una mejor regulación, más acorde a derechos humanos ahora con la reforma del 10 de junio del 2011, ¿no? Con esa que es un parteaguas para poder entender a estas políticas públicas con este enfoque. Entonces, algo que también nos llama mucho la atención es cómo, aunque estamos hablando de una política pública, una política gubernamental que está centrada en la institución y en el modelo de seguridad pública, el modelo policial y tecnología, cómo tiene una arista que se conecta directamente con lo que hoy llamamos seguridad ciudadana. El tema es ese, o sea, a veces estos dispositivos y su implementación están en seguridad pública y con esa estructura del mando único, ¿no? En los 3 niveles de gobierno. Y por otro lado, a nivel presupuestal, ¿no? Encontramos que hay programas en algunas entidades a nivel local donde se invita a la ciudadanía a que también colabore en esta misma política pública. Entonces, ahí cito a la doctora Carolina Jasso, que ya dice, es híbrida. Sí, y al momento de operacionalizar y verla desde los diferentes enfoques, se empieza a volver como muy compleja, o sea, como que dónde está el límite de donde le tocaba a gobierno y donde le tocaba a la ciudadanía participar. Ahora, no hay una ley que obligue, por ejemplo, o que se regule cómo va a ser ese vínculo. O sea, sí se menciona, pero no se observa la materialización, la regulación de su implementación, de cómo se va a vincular eso que usted comentaba, doctora. Cómo yo, a través de la participación ciudadana, voy a conectar mis cámaras a los centros de emergencia o los C4, a los C5. O sea, ahora, no es la misma tecnología. Si yo estoy esperando que mi cámara no tenga, o sea, el producto es la grabación, que es lo que estamos esperando, ¿no? Para que pueda tener un mayor impacto y potencialidad de estos dispositivos. Bueno, no es la misma tecnología la que instala el gobierno a la que instalan en algunas calles o en algunas casas, ¿no? En el ámbito privado o en los bancos, en los estacionamientos. Lo cierto es que hoy ya se habla no solamente de seguridad pública, sino seguridad ciudadana, seguridad humana, ¿sí? O sea, seguridad urbana, y que con todos esos tipos, esas tonalidades de seguridad, están ahí presentes los dispositivos. Entonces, eso implica que hagamos este tipo de estudios y que tengamos algo importante que quiero, ya para ir finalizando mi comentario, es que esta investigación nos lleva a una agenda de investigación. Entonces, este es un comienzo. Nos va a dar, el diagnóstico nos dio resultados, la encuesta nacional que se va a hacer en 20 ciudades
va a dar elementos importantes para también el índice. Y en materia de derechos humanos nos deja una gran reflexión, ¿no? O sea, todo el mundo habla hoy en día de derechos humanos, pero estos resultados nos dejan una reflexión de que nos falta cultura de legalidad, ¿no? Cultura de conocimiento de estos derechos humanos y que, bueno, abre una puerta o visibiliza algo que se ha normalizado, ¿no? Que son, bueno, si la ciudadanía no conoce los derechos humanos y no hay una exigibilidad, bueno, pues no es necesario que el Estado las garantice, ¿no? Y entonces, en esa normalidad, pues está esa discusión y de alguna manera, pues el uso de estos dispositivos y este objeto de estudio, pues está ahí, ¿no? Es un parteaguas. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Karina. Pues adelante, doctor Rubén Flores. Pues lo que presentamos es una primicia porque son resultados que recolectamos hace 2 semanas más o menos, ¿no? 2, 3 semanas los acabamos de recolectar. Entonces hablan de una realidad actual, vigente, que también habla de una lógica de la implementación de los dispositivos de vigilancia electrónica y de también cómo las personas entienden esa implementación, ya hablando de forma contextual, lo que percibíamos en la calle en general era una buena actitud hacia estos dispositivos, pero sí una desvinculación de los derechos relacionados a la implementación de esta vigilancia, ¿no? Por ejemplo, abundando en sus respuestas, la respuesta de las personas era mucho del tipo de que quien nada debe, nada teme. Entonces, cuando se les preguntaba si estaban de acuerdo en que fueran vigilados, aunque eso violara su derecho a la privacidad, pues decían, pues sí, digo, al cabo yo no hago nada, ¿no? O sea, no soy un criminal, no estoy cometiendo ningún crimen, pues que me vigilen, no tengo problemas en que se viole mi derecho a la privacidad. O que se vigile en un área donde no me avisen que se está vigilando. Y esa es la otra cuestión, ¿no? Hay que reflexionar con qué lógica el Estado implementa la videovigilancia, porque pareciera ser que la lógica es para atrapar, ¿no? a los perpetradores en el momento en que cometen un crimen, pero no con la lógica de prevención que debería existir. Y el hecho de que existan avisos de privacidad, advertencias de que hay personas que están siendo videograbadas en un espacio público, abonaría a esa lógica de prevención, ¿no? De que eso podría utilizarse en juicio. Y claro, también hay otra parte del proceso que es más amplia, que es si esto se recolecta como evidencia de un delito, quién denuncia, si hay facilidades para denunciar, si hay facilidades para procesar, si la justicia va a ser expedita en torno a cierto tipo de delitos que se cometen frecuentemente en el espacio público y que podrían ser registrados por los dispositivos de vigilancia. Y si lo que sucede es que va a seguir habiendo impunidad, entonces pues no habrá, digamos, una buena disposición del público, ¿no? Hacia la implementación de estas soluciones. Gracias, doctor Rubén Flores. Doctor Castro, si quiere. Sí, solo para cerrar, creo que tratando de cerrar también lo que acaba de comentar el doctor Rubén, ahí está la escala del síndrome El Mundo Malvado, ¿no? Cómo tiene esa distribución totalmente cargada a la derecha, ¿no? Absolutamente para la reflexión, porque hemos sido testigos del caso de Devani, ¿no? Tanto cámaras privadas como cámaras del ámbito público,
siguen, pero siguen ciertos sectores, pero acotados, no el antes ni el después, que pudo también documentar, sino nada más nos centramos en algunas de estos flachazos que nos dan y que a partir de eso la sociedad va juzgando, la opinión pública se va formando una idea, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que esta escala abona en mucho a esa, otra vez, a esta complejidad del análisis que tiene este gran proyecto, ¿no? Y bueno, solo para eso, y esto último también que decía Rubén, estamos dispuestos a ceder ciertas partes de nuestro derecho en función de la seguridad, porque si algo anhelamos los mexicanos es la seguridad pública, esos sentimientos de inseguridad al salir de nuestra casa, verlos inhibidos, y que también el gráfico que se mostró de dónde nos sentimos más o menos seguros, pues va siendo consecuente, no se va moviendo pese a los cientos o miles de cámaras que se puedan estar instalando, de los presupuestos invertidos en ello y de la elaboración de políticas públicas para atender el tema, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castro. Pues sí, efectivamente es un proyecto, creo que ya lo dijeron, ¿no? Es muy amplio, con muchas aristas, ¿no? Que abre muchas líneas de investigación. Y sí, efectivamente, ¿no? También es algo en el comentario anterior me faltó, que la parte esta de los derechos humanos falta muchísimo, ¿no? De cultura, ¿no? En cuanto a derechos humanos, como menciona la doctora Karina y el doctor Rubén, a la hora de preguntarle a la ciudadanía en general sobre, digamos, derechos humanos, pues es como muy acotado, ¿no? Los conceptos. Y ya estamos en derechos humanos de tercera y cuarta generación, ¿no? Entonces, sí nos falta como que, por eso yo insisto, el proyecto es muy rico porque los resultados abonan a dar, digamos, insumos para política pública desde el nivel local, desde el nivel, digamos, federal, para poder construir esta política de seguridad, o sea, de manera integral, ¿no? O sea, definitivamente coincido con ustedes, porque tiene que ver la cuestión de prevención, ¿no? Prevención del delito, trabajar cuestión de derechos humanos, o sea, muchísimo, ¿no? Que todavía falta, digamos, en esto, ¿no? Pero me parece que estos primeros resultados que tienen ustedes preliminares, pues son ya una riqueza, ¿no? Toda una minería de datos y que decíamos para construir política pública y no solamente, como decíamos, en esta parte de la parte jurídica, sino ya entrar a otra parte que serían derechos humanos, decíamos esta parte de los derechos de privados, ¿no? De las que como mencionaba la doctora Karina, ¿no? En el sentido de que se fusiona, ¿no? De alguna manera la esfera pública y privada, ¿no? Entonces, me parece que pues tendremos otra sesión más adelante para ver más sobre los resultados, ¿verdad? De este proyecto, que me parece pues muy bueno, ¿no? Muy acertado, ¿no? Realmente. Pues no sé si alguien quisiera agregar algo más de los participantes. Creo que no tenemos comentarios en redes sociales. No sé si la doctora Karina, el doctor Rubén, el doctor Claudio tengan algún otro comentario. ¿No? Bueno, este proyecto tiene una página web y ahí pueden encontrar los productos que se están desarrollando. Está nuestra página web alojada en la página oficial del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP. Ahí podrán encontrar el enlace de nuestra página web. Y bueno, pues los invitamos a que estén pendientes de los foros, de todas las actividades que se van a estar realizando en línea y presencial, y pues que nos puedan acompañar el público que nos está viendo el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Sí. Karina.
Muchas Yo gracias. también solo agregar que, y reiterar que es un proyecto súper amplio que estas entidades de ambas universidades han encontrado áreas para contribuir al proyecto y creo que la gran participación, miren, ahí tenemos a Jorge Cortés, al doctor Jorge Cortés, a la doctora Claudia Rivera, al doctor Jorge Castillo, el doctor Misael González, la doctora Carla Ríos, el doctor Marcos Gutiérrez, el doctor Omar Sánchez, el doctor Chipuli de la Universidad Veracruzana, el doctor Rubén, la doctora Karina, la doctora Armenta, o sea, hay un encuentro de instituciones y saberes de investigadores comprometidos y que pues esta vez tuve la fortuna de comentar, pero realmente hay conocedores y que han entregado mucho a este proyecto. Yo agradecer la invitación que me hicieron. Muchas gracias. Pues no, muchas gracias por haber presentado el proyecto, porque, insisto, creo que hay que difundir también estos resultados y el trabajo que hacen los colegas, ¿no? Para eso es el espacio también de la cátedra, para que podamos difundir los resultados de investigación. Entonces, no sé si alguien más quisiera dar algún otro comentario. Doctor Rubén, para cerrar. Ya lo estoy comprometiendo. Nada más el trabajo de los colegas y bueno, vamos a tener más resultados en la medida en que vayamos a más ciudades del país. Es un trabajo, me parece, fundamental porque ya desde hace algún tiempo sí hay esta negociación por parte del Estado con la ciudadanía bueno, pues, poner más vigilancia a cambio de entregar un poco nuestros derechos de privacidad. Y en ese sentido, pues han sido, creo, poco los resultados y ha sido como que la ciudadanía no ha negociado fuertemente, ¿no? O sea, ha entregado demasiado fácil ese derecho a la privacidad, a la protección de datos personales. Y también esto creo que ha propiciado algunas situaciones de abuso, ¿no? De la vigilancia que hemos vivido ya con fines de control social y que lo vemos en pues filtraciones que hay de opositoras, de opositores, cómo usan a veces videos las fiscalías para justificar sus resultados, ¿no? O la falta de resultados. Y seguramente los resultados de este proyecto nos llevarán a reflexionar sobre eso. Gracias. Yo tengo una pregunta ahorita, justamente con lo que mencionaban y este énfasis que pone el doctor Rubén. ¿Ya tienen ya tienen ubicadas organizaciones de la sociedad civil para las entrevistas a profundidad? Como justamente por esto, ¿no? De que mencionaban, porque creo que es este resultado y la variable del control, ¿no? También me llama la atención, ¿no? De que los dispositivos de videovigilancia son o los perciben como un control o están diseñados también como un control para defensores de derechos humanos y activistas. Entonces, no sé si ya tengan, digamos, ese contacto con las organizaciones sociales y civiles en diferentes entidades. Sí, hicimos el año pasado un directorio de todos los actores que íbamos a hacer las entrevistas a profundidad y en particular las asociaciones civiles o las no gubernamentales. Hicimos una entrevista a una sociedad civil y bueno, sí fue en función de la vigilancia electrónica. Parece que hay más sociedades civiles a nivel internacional, por ejemplo en España, que digamos, están visibilizando este fenómeno social y todas sus tonalidades y variantes. En México tratamos de buscar más su asociación con seguridad ciudadana, con seguridad pública. Digamos, no está, digamos, hablar de seguridad pública, de esto no es tan visible, ¿no? Por la misma
característica y naturaleza de que algunos, por ejemplo, simplemente ir a ver algunos actores operativos, pues no es tan fácil acceder a esos espacios, ¿no? El tema de información sensible, confidencial, etcétera, gubernamental que está ahí presente. Pero a la sociedad civil organizada ha logrado que de alguna manera se empiece a visibilizar algo que está normalizado y que no está tan visible, ¿no? Está invisible en algunos casos, y entonces, pues sí hemos logrado tener digamos, no es una lista larga, pero sí ya ubicamos que organizaciones civiles o asociaciones civiles están trabajando. Más que con los dispositivos, están trabajando, por ejemplo, con el tema de Internet, otros dispositivos de vigilancia electrónica. Entonces, bueno, no directamente de las cámaras, pero al menos nos da elementos de ver cómo se está percibiendo desde esta sociedad organizada, sociedad civil, y que en algún momento podría saltar, ¿no? O sea, es decir, llegar a un paso más, digamos, esas iniciativas que se están dando desde la sociedad civil, llegar a la agenda gubernamental, a la agenda de gobierno y trasladarse a la norma, ¿no? A la creación de una legislación, que es algo que, por ejemplo, bueno, no es parte de nuestro objeto de estudio, lo que pasó con la ley Olimpia, o sea, cómo está ese elemento importante y trabajo que está haciendo la sociedad civil. Tenemos el directorio, pueden encontrar, bueno, los resultados próximamente de algunas entrevistas que se están realizando ya con las sociedades civiles. Muchas gracias, doctora. Gracias. Sí, creo que es un proyecto muy amplio, ¿no? Definitivamente, pero que decíamos, abre muchas líneas de investigación, yo podría decir eso, que es riquísimo en ese sentido, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Pues no sé si alguien más quisiera agregar algo más. No, pues vamos cerrando. Ya no veo que haya tampoco comentarios en redes, pues entonces creo que podemos ir cerrando. ¿Ya algún comentario extra? ¿No? Pues muchísimas gracias, pues agradecerles su participación a la doctora Karina Martínez, al doctor Rubén Flores también le agradecemos, al doctor Castro también por sus acertados comentarios. Y me parece que, pues bueno, el espacio está abierto y nos tendremos que volver a ver en este espacio para continuar, que nos sigan dando los resultados, ¿no? De investigación que están obteniendo de este gran proyecto. Y pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Un agradecimiento porque hayan colaborado. Gracias a ustedes. Gracias, colegas. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Un gusto. Y hasta luego. Gracias. Para mayor información y contenido de la Cátedra Internacional de Opinión Pública José Antonio Meyer Rodríguez, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales.